pues lo saluda como siempre Enrique Castillo Pesado aquí en Excelsior TV y le recuerdo que este programa Che Castillo Pesado pasa los domingos de 8 a 8 y media de la noche por los canales 127 de cable y de Sky. Hoy me place pues porque en primero es un gran amigo mío, hijo de otra gente inolvidable que me quiso mucho, que ya quise mucho y que no necesita ni presentarse porque el solo nombre de Agustín Barrios Gómez quiere decir mucho en la historia del periodismo nacional. Que últimamente se fue Julio Scherer, que se fue Vicente Leñero, pues para mí cuando se fue Agustín Barrios Gómez también me pudo, y también le pudo a mi señor diputado federal, Agustín Barrios Gómez, gracias por estar en este espacio, sé que eres diputado federal por el PRD, ¿ya cuánto tiempo llevas en la Cámara? Toda la 62ª legislatura, sí. Llevamos desde el 1 de septiembre del 2012. Como sabes, todavía no hay reelección, sí. De tal manera que entramos en este periodo de 3 años que inicia el 1 de septiembre de 2012. Y es la 62ª legislatura, sí. En otras palabras, ha habido 61 legislaturas antes. Fíjate. Sí, sí. Yo viendo tu currículum, tú tienes un vasto currículum, que hablas muchos idiomas, pero que me gusta aparte que hablas de frente y eres claro. Sé que hace unas semanas tuviste mucho éxito con lo del Foro Imagen de México, y me gustaría que le explicaras a los televidentes en qué consistió eso. Enrique, mira, tú sabes que México está pasando por un momento muy difícil en términos de su imagen, en términos de lo que los mexicanos estamos percibiendo de nuestra realidad y en términos de lo que estamos proyectando al mundo. Finalmente, en el foro una de las cosas que tratamos de hacer es no hacer una distinción entre la imagen que tenemos dentro y la imagen que se proyecta afuera, porque para nosotros es uno y lo mismo. Lo que estamos tratando de hacer es recoger esta idea de que la imagen se maneje a través de herramientas meramente de mercadotecnia o de relaciones públicas y demás, que son herramientas importantes definitivamente, pero son parte de un todo. La política de la imagen de nuestro país tiene que ser una política de Estado, con E mayúscula. Sí. Es decir, que participen todos los que tengan que participar. Como tú sabes, México tiene una enorme cantidad de talentos, una enorme cantidad de gente que todos los días está generando impactos, ¿no? En el foro tuvimos desde presencia oficial el subsecretario Alcocer de Relaciones Exteriores, tuvimos... Un astronauta, creo que sí, y eso es lo padre, ¿no? O sea, no nada más la presencia de Relaciones Exteriores a través de embajadores y el subsecretario, no nada más el Instituto de los Mexicanos en el Exterior con su director y las diferentes dependencias gubernamentales, no nada más la senadora Gabriela Cuevas, que es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, y mi amigo y compañero, el diputado Eloy Cantú Segovia, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, en la que tengo oportunidad de participar, sino que aparte, precisamente el foro lo que resalta es el hecho de que la imagen de México hacia afuera y hacia adentro es un tema de todos los perfiles de liderazgo que participan. Entonces, llegamos a invitar efectivamente José Hernández, el astronauta mexicano, un auténtico tipazo, ¿no? Una personalidad maravillosa que quiere mucho a este país, a pesar de que finalmente él es mexicoamericano. Él estuvo en el espacio, recogimos a grandes personajes. En el espacio ya no era mexicano. Ni mexicano, ni americano, ni nada, eres un ser humano, nada más. Esa es otra cosa, yo creo que ella aprendió mucho en el espacio. No sé todos los que regresan del espacio, si tú los ves, una de las cosas que más les impresiona es ver a la Tierra desde una perspectiva en donde te das cuenta lo delicado y lo pequeño que realmente somos dentro de este cosmos. Pero dentro de lo pequeño, finalmente aquí este es un país de 120 millones de habitantes. Este es un país entre las 15 economías más grandes del mundo. Es un país que geopolíticamente es fundamental. Sí, pero ahí viene la pregunta. Y pues no podemos dejar a un lado esto, ¿no? Somos 120 millones de mexicanos, pero más de la mitad en pobreza. En pobreza extrema creo que somos tenemos el 35-40%. Eso nos da mucha tristeza. Pero yo te voy a hablar de cosas primarias, que a los televidentes les gusta, y sobre todo una gente, tú que eres del PRD, pero es una gente especial dentro del PRD, es una gente singular para mí. Bueno, tú sabes que mi distrito, que de hecho es es el distrito 10 del Distrito Federal, el distrito local se extiende a la Cuauhtémoc, el mío en particular termina aquí en Vasconcelos,
pero pero es la Miguel Hidalgo, entonces Sí. estamos aquí colindante. Pero mira, que tiene sus particularidades este distrito. yo quisiera hablar de Y la unas gran cosas Ciudad de que, México, que ¿no? no son tan primarias, pero parecen primarias y luego las quieren hacer parecer primarias. Hay mucha gente en México que sí lee, creen que la gente no lee, pero la gente sí lee. No, claro. Luego las redes sociales son tremendamente importantes y si un director de comunicación social, ya sea de la presidencia o de una gubernatura o de alguna posición, no se pone bien las pilas, no sabe comunicar, a veces no saben comunicar. A veces. Por ejemplo, lo sucedido en Iguala, que trascendió en el mundo. Ya había habido miles de muertos antes de lo de Iguala. Sabemos que ahí en lo de Iguala, pues ahí se generó todo lo de Lucio Cabañas muchas décadas atrás, y siguió el problema, y creo que fue un problema del PRD, porque por cómo escogieron a su candidato, aquí no están echando la culpa a nadie, pero este problema que se originó en Iguala, se lo pasan a la presidencia de la República o al presidente. No se lo pasan. Vamos por partes. Bueno, o sea, que y no es un eso. tema del PRD. O sea, el PRD como instituto político, como partido, un grupo dentro del PRD, que es un grupo importante, sin embargo no representa todo el partido, efectivamente validó la candidatura de este mequetrefe, de este criminal. Pero ve todo lo que sucedió. Es que nadie se salva en esto. O sea, finalmente, Guerrero, ¿no? Genera una serie de condiciones en donde personajes como esta pareja de delincuentes llegan a posiciones de poder simplemente poniéndose enfrente de agrupaciones políticas a nivel estatal y diciendo, mira, yo te gano las elecciones, y son posiciones de poder que van a integrar. Uno. Dos, los estudiantes, estos 43 estudiantes que estaban en la escuela, en la escuela normal, estaban yendo a este espacio para ser indoctrinados, antisistema, Sí, totalmente. aparte con ideologías apócrifas, Sí. Financiadas por dinero público, fácilmente manipulados, que fueron manipulados, secuestran un camión, no, es que verdaderamente es más allá de la imaginación, secuestran un camión para trasladarse a la Ciudad de México, a hacerle la vida de cuadritos a los capitalinos, con base en esta excusa de que es parte de las manifestaciones del 68, como si eso tuviera alguna relevancia todavía el día de hoy. Y manipulados, aparte como carne de cañón, porque finalmente ya están indoctrinados a estar ahí medio de guerrillas. ¿Están indoctrinados por quién? Pues están indoctrinados por las estructuras, las estructuras magisteriales locales que tienen esta idea de que quieren entrar en una dictadura del proletariado. Pues yo no sé tú, Enrique, pero yo no quiero vivir en una dictadura del yo proletariado. tampoco, y eso que nos da tristeza. Entonces mi pregunta es la siguiente. Entonces llegan a llegan a este espacio de poder de estos criminales viles, sí. Se empiezan a meter ahí con ellos, y este personaje, a través de la policía local, que evidentemente es parte de su cuadro de influencia, lleva a cabo este exterminio de estos jóvenes. Es espeluznante. Es espeluznante, pero ve el problema del PRD que aceptó esa candidatura, sí. Que llegó, ve el problema de Guerrero que llegó a esas condiciones, ve el problema del hecho de que el gobierno federal, sí. Y eso es el gobierno federal, aceptó que este mequetrefe estuviera gobernando en una localidad que no es secundaria, Enrique. O sea, Iguala no es un espacio chiquito. Y sabiendo la historia. Total atrás. Y absolutamente. ¿Por qué? ¿Por qué teníamos a esta persona ahí gobernando como si fuera una isla en otro país, bueno, y sin embargo nadie hizo nada? Es que nadie se salva, sí, Enrique, bueno, es un desastre. Estoy de acuerdo, nadie se salva. No vamos a hablar aquí de nombre, nadie se salva. Pero hablando del PRD, del PAN, del PRI, o del PRI, del PAN, del PRD, o del PT, del que tú quieras, tú como gente joven y como diputado federal, y con tu visión que tienes de haber viajado por todo el mundo, fíjate la pregunta que te voy a decir, yo creo que es una pregunta muy difícil, pero dime cuál es la fórmula para que esto vaya a buen término. Mira, tampoco es tan difícil, Enrique. O sea, la razón por la cual están sucediendo las cosas es porque todos los incentivos en México están alineados en contra de la sociedad en este momento. Cierto. Cambias los incentivos, cambias la actuación.
Es tan sencillo como eso. ¿Eso se habla en la Cámara? ¿Lo hablan en la Cámara? Pues lo hablamos algunos, efectivamente. Bueno, se trata de México, ya a ella no importan los partidos, se trata... No, lo que pasa es que, o sea, recuerda que esas reglas, o sea, sí están alineadas a favor de algunos diferentes grupos de poder. Y aparte, sobre todo, mira, hay mucha gente que dice, no, pues es que así les conviene, quién sabe qué. Sí, es cierto, pero esta teoría del complot, ¿no? De que todo está orquestado y todo ese rollo, mira, por lo menos en las miles de conversaciones en las que yo participo, yo te digo que el principal problema es más la ignorancia y la ineptitud que un gran esquema increíblemente orquestado, oscuro para darle en la torre al país. O sea, yo lo que veo es que hay mucha gente que no tiene la más remota idea de lo que está haciendo, que simple y sencillamente se están sirviendo del poder en el momento coyuntural. Claro que no son profesionales. Hombre, son una bola de pillos que están teniendo acceso a estos espacios de poder, porque también la gente lo está permitiendo. Por eso, pero entonces mi pregunta a gente como tú que piensa y que dice las cosas cuando estás ahí en la Cámara o en sus sesiones que tienen ustedes aparte, pues esas cosas tienen que hablar y llega un momento. Claro, y ahorita estamos que tienen que hablar todos los partidos y dicen, el país se le está yendo de no, y estamos ahorita discutiendo, digo, finalmente hemos sacado, o sea, a ver, el poder legislativo ¿qué hace? Legisla. ¿Qué es la legislación? Legislación es poner reglas, ¿no? Dentro de la sociedad. Si estuviéramos en un estado de derecho, esas reglas serían automáticamente cumplidas porque tendrías el andamiaje necesario para forzar su cumplimiento acorde con pues no, los intereses de la nación. Bueno, dado el hecho de que no tenemos eso. Sin embargo, nosotros lo que sí tratamos de recoger en algunos casos, ahorita estamos en plena discusión del plan anticorrupción. Hay una serie de medidas que provienen la gran mayoría de la sociedad civil, por cierto, consensuadas, o sea, con gente seria, de veras, o sea, desde el CIDE, pasando por cámaras de empresariales y demás, y estamos recogiendo la mayor parte de eso. Yo personalmente, yo estoy 100% a favor, y lo que es más, para mí, tenemos que recoger el planteamiento de la sociedad civil tal cual y no meterle mano en nada. Yo ya he hecho los cuestionamientos directos relacionados con las cosas que a mí no me hacían, no es que no me hacían sentido, sino simple y sencillamente no tenía. Tu posición. Yo estaba tratando de entender y me queda perfectamente claro que ese planteamiento es sensato y que está hecho perfectamente bien y los partidos no tenemos nada que decir ahí, lo debemos de recoger y pasar tal cual. Ahora, habiendo dicho eso, Enrique, existiendo la voluntad política para actuar en contra de la corrupción, no se necesita nueva legislación. Por eso, pero o sea, hoy en día... Existiendo la voluntad política, así es. Existiendo. El gobierno federal tiene las herramientas, hoy en día, para hacer lo que tiene que hacer para depurar a las filas del gobierno. Porque también estamos hablando del gobierno de la Ciudad de México, también es un gobierno periodista, el gobierno es priista. Claro. O sea... nadie se salva. Nadie se salva. Tenemos que ir a un mensaje. Ahorita regresamos con nuestro invitado de honor, Agustín Barrios Gómez, y con su servidor Enrique Castillo Pesado, aquí en Excelsior TV. Bueno, pues seguimos aquí con nuestro invitado de honor, Agustín Barrios Gómez Segués, a quien yo lo aprecio mucho, no porque sea político. Ustedes saben que a mí la política no soy muy político, soy más bien diplomático. Hubiera aceptado como su señor padre una embajada, allá como en Canadá, o allá como se llama, cuando estuvo en la ONU, o también cuando estuvo como en el Caribe. En Suiza, bueno, sí. A ver, lo que pasa es que mi papá fue embajador de México en Canadá, sí. Y en concurrencia fue embajador de México en Bahamas. ¿Qué edad tienes ya tú? 43. Ya tiene 43 años. Él estudió Derecho Internacional y Economía en la Universidad de Georgetown, en los Estados Unidos, y una maestría por Derecho por el Ilustre Colegio de Abogados en Madrid. Te felicito porque es mi ciudad favorita. No estábamos hablando de este problema. Pero vamos a otro tipo de problemas. Los maestros otra vez en las calles, el gobierno sale a decir a la palestra, mañana los quitamos, bla, 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 y vemos que no hacen nada, o ni el gobierno federal, ni el gobierno de la capital, y la gente ya está hasta aquí, hasta el mira, yo no sé qué va a pasar. Entonces yo creo que ya la gente dice basta. No sé si tú has oído el basta. Hombre. ¿Para ti qué significa el basta en una sociedad plural? Pues lo que estamos buscando y lo que te mencionaba en el primer bloque. Los incentivos ahorita están alineados en contra de la sociedad. La sociedad está resintiendo
el actuar de las personas. Mira, mencionaste las marchas, muy bien. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Si el día de mañana tú representas de manera legítima a varios miles de personas, vamos a pensar que tienes un pliego petitorio con una serie de peticiones legítimas, que tienes auténtica representatividad, pides sí, pero no la tengo oficial. No, pero vamos a pensar, digo, Okay. no eres reconocido liderazgo social, Okay. y auténticamente sí confirmas, y hasta con identificaciones oficiales, auténticamente pidiendo lo que están pidiendo. Bueno, ¿qué es lo que, o sea, que tú tratas de acudir a una dependencia gubernamental, no te van a recibir? Entonces, ¿cuál es la regla hoy en día? Hoy en día esta es la regla, no escrita, pero la verdad, pero la gente no es tonta. Sí. O sea, la gente está actuando en consecuencia. La regla es que tú primero tienes que salir a hacerle la mayor cantidad de daño al país, o sea, generar problemas, unos atasques vial, bloquear. Tú sabes que la Ciudad de México es una economía multimillonaria, es una economía de la cual dependen millones y millones de mexicanos. Bueno, la regla no escrita te induce, te lanza a hacerle la mayor cantidad de daño al país, de preferencia humillando lo más posible a las autoridades, y ahora sí, ya saliste, ya causaste desmanes, ya nos humillaste, perfecto. Entonces ahora sí regresa. ¿Qué querías? Y por cierto, no nada más que quieres, sino ahora sí no es nada más el pliego petitorio, sino lo que tú quieras, porque Sí, se te va a dar. Conforme a conforme a derecho. No, hombre, conforme a derecho para nada. El derecho no tiene nada que ver. Esto tiene, lo que tiene que ver es el hecho de que se están rifando las cosas sobre un campo de un razonamiento político. Ten mucho cuidado cuando escuches a una persona decir que por razones políticas. Lo que quiere decir es que en ese momento están agarrando sus propias conjeturas, porque ni siquiera estoy de acuerdo que son sus propios intereses, y los están poniendo encima de los intereses de la ciudadanía. Sí, pero eso es preocupante. No, hombre, pues, Es delicado. no es nada más preocupante. El resultado es el país que tenemos. Bueno. O sea, a ver, Enrique, el subdesarrollo es trabajo de todos los días. O sea, se tiene que cometer los mismos errores muy consistentemente para mantener un país subdesarrollado como México. Y eso lo estamos cumpliendo a cabalidad. En la medida de que no cambiemos los incentivos. O sea, la gente habla de la corrupción y demás. La corrupción es un resultado de una manera de ser que está abriendo esos espacios. No es un tema ni cultural ni educativo. Hay elementos culturales, hay elementos educativos, pero no nos perdamos. Desde que nos conquistaron, la corrupción. Mira, sí y no. En el momento en que ha habido en este país una auténtica dirección y un auténtico interés por sacar la corrupción de los espacios, a ver, lo que es más, te doy ejemplos amplísimos de organizaciones en donde hay muchos mexicanos, en donde no hay corrupción, por lo menos internamente. Las transnacionales mexicanas, internamente, o sea, perdóname, yo creo... Bimbo, FEMSA, FEMSA. Y estas organizaciones que le dan empleo a muchos, cientos de miles de mexicanos. Las fábricas, ahora somos una superpotencia en términos de fabricar automóviles, los cuartos más importantes del mundo. Tenemos un turismo. ¿Tú crees que el Diablo Fernández de FEMSA, ¿no? José Antonio Fernández, sí. o Daniel Servín, que se está preocupando de que su director de almacén en Aguascalientes se está embolsando el dinero o está desviando los productos? Claro que no. Y esos son tan mexicanos como todos los demás. Sí, incluso dentro, pero fíjate, incluso dentro del sistema, el sistema federal. La Secretaría de Relaciones Exteriores, mencionaste el tema de las embajadas. Ahí sí me consta. O sea, lo que es Secretaría de Relaciones Exteriores, en sus diferentes manifestaciones a través de embajadas, la misma Secretaría aquí, yo te puedo decir que jamás me ha tocado y yo viví 16 años como hijo de embajador, y hoy en día soy parte de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Nunca he visto un solo acto de corrupción dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo mismo el Banco de México, por cierto. Si tuvieras tú la oportunidad. Y son igual de mexicanos. Porque para mí eres de los mexicanos singulares que no existen todos los días. Y no porque estés sentado aquí en este espacio de Excelsior TV. Si tú tuvieras la oportunidad de tener una plática de 20 minutos, de media hora con el presidente de la República, ¿qué 3 preguntas le harías?
¿Qué es lo que te estoy diciendo? ¿Qué 3 preguntas le harías? No, bueno. O sea, bueno, pues hazlas, pues estamos aquí en medio. No estamos, o somos dos mexicanos que hablamos con libertad de prensa. a mí me encanta. Respeto. Mira, te lo resumo en, o sea... Bueno, una pregunta. En una pregunta. O sea, finalmente, y no es nada más coyuntural de Enrique Peña Nieto. Esto lo mismo se lo pude haber preguntado al presidente Vicente Fox. Acuérdate de Foxilandia, el término de Foxilandia. Ya llevamos prácticamente desde el sexenio de Ernesto Zedillo con presidentes que llegan a la silla presidencial, pero pareciera que no quieren ser presidentes, porque, o sea, porque no están gobernando. Eso. O sea, realmente, digo, Foxilandia, el ¿y yo por qué? Acuérdate el ¿y yo por qué? Que es maravilloso. Ya hablo de la historia reciente. ¿Con qué presidente te quedas tú? Tal vez Adolfo López Mateos. Yo también he dicho eso. ¿Sí? Yo me quedo con Morelos y con Adolfo López Mateos. Tal vez un Adolfo López Mateos no me has dicho qué pregunta le dirías al Peña no, Nieto. o sea, ¿para qué quisiste ser presidente? Bueno, pues O sea, buena pregunta. gobernar no es, o sea, gobernar no es divertido, no es chistoso, no es regalar dinero. ¿no? Esa es la guarnición. O sea, todas estas inauguraciones a las que se acuden, repito, y no es un tema ni priista, ni perredista, ni panista. Estoy hablando de que algo está sucediendo en nuestra sociedad, que gente de tan diferentes cunas, como pudo haber sido una persona, aparte brillante, un presidente Zedillo, un presidente Fox, un presidente Peña Nieto, gente que viene de un pasado completamente diferente, y en el momento en que llegan a tener posiciones de auténtico poder, no quieren ejercer ese poder. La pregunta es ¿por qué está pasando eso? Me encantaría saber. Bueno, algún día se lo podrás hacer, no sé si tú estás. No, y de hecho, y nada de esto es con falta de respeto al presidente. Oye, somos respetuosos de la institución. Obviamente. Somos institucionales. Pero obviamente. A ver, tú hablas aquí de la creación de un Instituto de la Imagen de México. Así es. ¿Ese instituto ya está creado? No, una de las propuestas que salió del foro, lo que vimos fue que el 80% de quienes llenaron una encuesta que nosotros hicimos en línea con este grupo de expertos, con este grupo de líderes en los diferentes ámbitos, es que se requiere de que la imagen de México se maneje como política de Estado, que sea transeccional y que sea transversal. ¿Qué significa transversal? Que participen todos los diferentes sectores. Entonces, y esto es muy importante, no somos los principales porristas de México, ¿no? O sea, no, para nada. O sea, definitivamente el tema es tener toda la información necesaria, un guión, una narrativa que parte de lo que nosotros nos creemos acerca de nuestro orgullo de ser mexicanos, y que tengamos la posibilidad de, con base en esa inteligencia, proyectar lo que nosotros queremos. Entonces, y eso no quiere decir hacerla de avestruz, y pretender que las cosas no están pasando. Lo que quiere decir es entender y cómo matizar. Es la posibilidad de decir que México tiene serios desafíos de gobernanza básica, porque ni siquiera es un tema de seguridad. La seguridad es uno de varios temas. Es un tema de gobernanza básica, de que el Estado no está presente en estos espacios. Como político, como un joven político mexicano, ¿cuál es tu mayor preocupación de este país? ¿Tu mayor preocupación? Dime 2 o 3, porque todos estamos preocupados en muchas áreas. A ver, te voy a responder de entrada. Ahora que fui a la Interparlamentaria México-Estados Unidos en Washington, tuve oportunidad de hablar con Jorge Díaz Balart ahí de CNN. Y entonces él sacó todo este relajo que traemos y demás. Yo le fui muy claro. México tiene serios problemas, más bien serios desafíos, porque es mejor hablar de desafíos, porque aparte es lo que son. O sea, al final del día México no deja de ser una potencia media, con enormes alcances, y un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados, en donde efectivamente tenemos focos rojos, pero no es la totalidad del país. O sea, México no deja de tener una enorme cantidad de cosas que sí funcionan en este país. Entonces, entendiendo esto, y con respecto, por ejemplo, a los estadounidenses, una de las cosas más importantes que les he tratado de comunicar es que México por mucho es el país más importante para Estados Unidos. Totalmente. Pero por mucho. Y no porque estemos en el jardín de atrás. No, hombre, para nada. No. Hoy en día nosotros nos podemos 15 sentar millones de mexicanos trabajan en Estados Unidos. 35 millones de mexicanos y mexicoamericanos viven en Estados Unidos. Fíjate, 35 millones. De los cuales más del 80% o son inmigrantes documentados o son ciudadanos estadounidenses. La experiencia del mexicano en Estados Unidos no es una experiencia de indocumentado. Los por su mayoría. republicanos van a detener a Obama con su idea de la
Los republicanos van a hacer su berrinche porque sus bases efectivamente están muy, pero muy en contra de cualquier formato de legalización que permita a estas personas quedarse ahí. Bueno. Sin embargo, también no es monolítico, ¿eh? Ellos también se dan cuenta. Tú sabes que la televisión se va muy rápido. ¿Cuánto tiempo nos queda, mi amigo? Nos quedan 2 minutos. Y en esos 2 minutos me gustaría que eligieras al joven televidente que nos ve aquí en toda la República por el 127 de cable y de Sky, que dieras un breve resumen de lo que tú ves como tu visión al corto tiempo de México. Mira, una de las principales cosas es, tenemos que desmitificar la problemática. Hemos puesto como en un pedestal todo este concepto de que si el crimen organizado y que si la corrupción y demás. Esto se reduce a incentivos. La gente está actuando acorde con esto porque en el cálculo de su cabeza están sacando el hecho de que les conviene. Si les sigue conviniendo, lo van a seguir haciendo. En el momento que les deja de convenir, lo van a dejar de hacer. No, entonces, y otra cosa que, oye, una cosa ya es de risa. Esta ciudad, tarde o temprano se va a quedar parada, ya casi está parada. No, esta ciudad No, te hablo de incirculación. es un milagro. No, pero está casi parada. Una maravilla. Para mí es una maravilla. Tú dijiste que Madrid era tu ciudad favorita. La Ciudad de México es por mucha la ciudad favorita mía. Bueno, para mí qué bueno que lo dices. A mí como país, México me fascina como país. Pero la ciudad está parada, veo que no hacen nada, no tapan los... bueno, estoy hablando de cosas ya... ¿No tapan los baches? No tapan ni los baches ni nada. Entonces Así eso es. también tiene que ver con la imagen de una ciudad. Esos son protocolos que tenemos que implementar. Eso, Bueno. no puede ser, hombre. Por eso. O sea, coincido contigo, o sea, es el colmo, ¿no? Que estemos revisitando temas tan fundamentales, tan básicos como Bueno, eso. nos vemos, Pero hay que saberlo exigir. Nos vamos con una frase tuya para la gente, sobre todo la gente joven que nos ve aquí en Excelsior TV, relacionada con lo que tú haces. Lo principal, sí, yo lo que diría es que hay que ser constructivos, hay que evitar la descalificación. La descalificación nos está haciendo mucho daño. Hay que entender que en este juego estamos todos en el mismo barco. Y finalmente, hay manera de salir adelante. Yo he visto un México que ha estado en peores, he visto un México que ha estado en mejores, pero es de nosotros. Ahora, finalmente, nuestro tiempo en la Tierra es bastante breve. Entonces, ahora es cuando. Y no es agarrando y gritando a los cuatro vientos. Bueno, yo te lo digo. Es tomándolo en serio y haciendo las Tú cosas acabas de bien. decir una cosa, yo sé que tú no eres sentido, no eres religioso, yo tampoco, pero la palabra bíblica en Apocalipsis dice que el tiempo es muy breve, el que nos queda, como todo lo que está pasando en el mundo, no solamente en México, en todos los países hay problemas. Tempus Pero fugit. ¿con qué frase te dirías de este problema? ¿Con qué frase te dirías? Pues ahí está, tempus fugit. Agustín Bar... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.